Hola, bienvenidos a una transmisión más de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de entendiendo la Trinidad y lo infinito. La palabra de Dios nos dice que Dios es uno, pero también nos dice que Dios es tres personas. Y esto lo encontramos desde el mismo inicio de la palabra de Dios y no nos lo explica, simplemente lo afirma. En Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí encontramos a Dios, al Espíritu Santo y a la palabra, y por lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, la palabra es Jesús. Jesús es la encarnación de la palabra, por lo tanto encontramos la Trinidad, a Dios, a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Tres personas, un solo Dios. Matemática y lógicamente hablando, es imposible entender cómo funciona ello, porque en la lógica humana, en la lógica finita, 1 más 1 más 1 no puede ser 1, es 3. Pero en la lógica de Dios, 1 más 1 más 1 es 1. Dios es infinito, y lo infinito no lo podemos entender a través de nuestra mente finita, nuestra mente humana. Nuestra mente humana solo comprende lo que ve, lo que es finitamente lógico. Necesitamos el discernimiento espiritual que solo nos puede dar el Espíritu Santo. La palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos recuerda que el hombre natural, y dentro de esto la mente natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y por el otro lado, en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 12, la palabra nos habla acerca precisamente de lo infinito y acerca de cómo entender las cosas de Dios. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Notemos que aquí claramente la palabra de Dios nos dice que las cosas de Dios no las podemos entender con nuestra mente natural, sino necesitamos al Espíritu, discernirlas espiritualmente, y para ello el Espíritu necesita venir a morar en nosotros para guiarnos, y solo viene a morar en nosotros una vez que hemos sido salvos. La otra explicación acerca de tres son uno es que Dios es infinito. Si Dios es infinito, cada una de las personas de la Trinidad es infinita, y un infinito más otro infinito más otro infinito da infinito. Lo mismo, una tercera parte del infinito sigue siendo infinito. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos precisamente de lo infinito. Así, en la esfera de lo infinito, 1 sí es igual a 3 y 3 es igual a 1. Nunca vamos a poder encajar todo lo infinito dentro de lo finito. Nunca vamos a poder encajar a Dios dentro de nuestros esquemas, dentro de nuestra mente finita. La palabra de Dios lo dice en Isaías 55, versículos del 8 al 9. Que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos, y tan altos como está el cielo de la tierra. Así que si pudiéramos hacer eso, si pudiéramos entender a Dios totalmente, entonces Dios dejaría de ser Dios y nuestro entendimiento sería Dios. Pero Dios, por definición, debe ser mayor
que nuestro entendimiento. Y todo esto nos libera de la necesidad de entender finitamente todo lo de Dios, aunque lo vamos a entender de muchas maneras. En última instancia, usted y yo vivimos por la fe y no por el entendimiento. Vivimos por fe y no por vista, como nos lo enseña la palabra en Habacuc capítulo 2, versículo 4, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en fin, una serie de escrituras. No tenemos que entender a Dios, aunque lo vamos a entender en muchas dimensiones. El Señor nos llama a amarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y notemos, toda nuestra mente, es decir, ¿qué nos está diciendo ese pasaje en Mateo 22:37? Que necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, y corazón es donde se asienta la revelación por el Espíritu Santo, el entendimiento, la certeza, la convicción que nos da el Espíritu Santo, aunque no entendamos con nuestra mente racional. Pero también dice que lo amemos con todo el alma, y ese amar con todo el alma significa amarlo con todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, acciones. Y también dice con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, no solo el finito, sino también el infinito que nos da el Espíritu Santo. Nuestra mente nos da un conocimiento finito, pero el Espíritu Santo nos da el conocimiento de lo infinito, y la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos conocer a Dios tanto por revelación como por conocimiento, de tal manera que hay cosas que usted y yo no vamos a entender con nuestra mente racional, con nuestra mente finitamente lógica. Lo vamos a tener que entender con el Espíritu, aunque muchas de las cosas las vamos a entender con nuestra mente racional. Por ejemplo, usted y yo al principio no entendemos por qué debemos perdonar a aquel que nos hizo daño, cuando el que nos hizo daño debería ser el que nos pidiera perdón. Sin embargo, cuando obedecemos la palabra de Dios y perdonamos, nos damos cuenta de por qué es importante que usted y yo perdonemos, porque el perdonar nos libera a nosotros, no libera al otro de la culpa, pero sí nos libera a nosotros del dolor, nos libera a nosotros de la ofensa, nos libera del resentimiento, de la amargura, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, no es con nuestra mente finita no podemos entender que dando es como recibimos. Sin embargo, cuando usted y yo comenzamos a ser dadores de todas las cosas, y no estoy hablando solo de dinero, sino estoy hablando de los dones espirituales, del discernimiento espiritual, del conocimiento que Dios nos da, del fruto del Espíritu, etcétera. Cuando usted y yo comenzamos a dar, nos vamos dando cuenta que Dios nos va dando mucho más de lo que nosotros dimos. En el mundo no es lógico, o no le resulta lógico al mundo, y por eso tanta oposición al diezmo y tanta oposición a las ofrendas, etcétera, etcétera. Al mundo no le resulta lógico que dando como nosotros recibimos más. El mundo es un mundo codicioso, es un mundo que cree que para tener hay que retener. Sin embargo, la lógica de Dios es una lógica infinita, una lógica que está por encima de nuestra lógica. La palabra de Dios, en primer lugar, es para obedecerla. En segundo lugar, es para entenderla. No tengo que entender para obedecer. Para obedecer el obedecer es algo que va incluso primero del entendimiento, y el entendimiento vendrá después. El Señor siempre nos va a dar el entendimiento, la convicción, la certeza necesaria para cuando obedecemos la palabra de Dios, de tal manera que lo fundamental en nuestra vida como creyentes en cuanto a la palabra de Dios no es entender. Eso viene después de la obediencia. Lo fundamental es la obediencia. La palabra de Dios dice claramente en Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Notemos algo que viene primero, el temor de Dios, que nos lleva a la obediencia, y eso es sabiduría. Y después de la obediencia y después de la sabiduría viene la inteligencia, es decir, el conocimiento de todo
lo que Dios dice en su palabra. Así que ánimo, si usted no hay cosas que no entiende en la palabra de Dios el día de hoy, no importa, no se preocupe, no trate de entenderlas ni de quebrarse la cabeza tratando de entenderlas. Va a llegar el tiempo en el que Dios le va a dar el entendimiento. Dice la palabra que Él construye ladrillo sobre ladrillo, renglón sobre renglón, línea sobre línea, y eso nos va diciendo que el Señor nos va a ir revelando en la medida en la que nosotros vayamos poniendo el fundamento, y el fundamento es el conocimiento de la palabra y la obediencia, y el entendimiento viene después. La fe no es una fe ciega, la fe es una fe informada, solo que a veces primero necesitamos, antes de entender, hacer, y entonces va a venir el conocimiento, la certeza, la convicción, la información del porqué de las cosas que Dios nos dice en su palabra. Si usted no entiende algo el día de hoy, siga adelante en el conocimiento de la palabra, en la comunión con el Señor, y en el momento adecuado, en el momento propicio, el Señor nos va a dar el entendimiento. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11 que el Señor hace todas las cosas perfectas en su tiempo, por un lado, y por el otro lado, en Efesios capítulo 1, versículo 17, versículos 15 y 16 en realidad, Pablo ora para que los efesios reciban el espíritu de revelación y de conocimiento de Dios. Así que vamos a recibirlo en la medida en la que usted y yo vamos avanzando en el conocimiento de Dios. Pablo mismo dice que a algunos no les pudo dar a comer una comida más sólida, sino que él tuvo que regresar a los fundamentos porque todavía no habían aprendido los fundamentos. Eso nos enseña que primero necesitamos fundamentos y después vamos a tener ya la revelación total. ¿Y cuáles son los fundamentos? La obediencia, el conocimiento de la palabra y la obediencia a la palabra. Así que yo le invito a que no se detenga en esas cosas que todavía no entiende, las va a llegar a entender en algún momento. Y en segundo lugar, que antes del entendimiento necesitamos la obediencia. El entendimiento, en muchas situaciones, el entendimiento va a derivar de la obediencia y no la obediencia del entendimiento. Así que con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga y un abrazo para todos y gracias por conectarse. Bendiciones.